Así que si tienes dudas de cuándo empezar a aplicar a un trabajo y cuándo estás realmente listo para enfrentarte a las entrevistas, pues revisa los puntos anteriores. Así que ya acabaste el bootcamp, acabaste tu cursito online, hiciste un par de proyectos. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo estás listo para aplicar a tu primer trabajo? He participado en diferentes procesos de selección en diferentes países, en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, así que creo que tengo algo para decir. Lo primero es el contacto con el reclutador. Esa persona por mucho va a mirar tu portafolio y si algo lo va a abrir y va a decir: sí, se ve bonito. Normalmente, como ya mencioné, es la primera persona con la que hablas en el proceso de selección. Con esa persona tienen una entrevista o tienen una llamada y te explica un poco qué hace la empresa, cuál es la idea del puesto, qué tendrías que hacer. Te pregunta sobre ti, te quiere conocer, qué has hecho, qué estudiaste, cuáles han sido tus proyectos, tus responsabilidades y ya está. Poco más. Con esta persona la verdad es que la interacción es muy poca, tienes una reunión cortita como de 30 minutos donde realmente no hay ningún filtro, o sea, tienes que ser un ogro horripilante, una actitud terrible para que esa persona diga: no, este candidato no va. El filtro técnico viene después, es una entrevista que tienes después. Aquí hay dos opciones: puede que te dejen como una tarea para la casa, un proyecto que tienes que hacer y tienes un límite de tiempo, puede ser desde 5 horas hasta unos días y al final de ese tiempo se lo tienes que hacer llegar a los reclutadores, a las personas que van a revisar tu código. Normalmente estas personas van a ser tus futuros compañeros, pero pues no siempre es el caso. ¿Cómo haces llegar a este código? Normalmente compartiendo un repositorio de GitHub o un repositorio de Git en general. Si tú no sabes cómo hacer esto, pues tal vez no está listo para aplicar a las entrevistas. La otra opción es una llamada con otra vez tus posibles futuros compañeros, donde vas a programar ahí en vivo y en directo. Te van a dar un problema, un proyecto y tú tienes que implementar una solución de la mejor forma que puedas, intentando siempre obviamente comunicar tu solución de forma verbal para que se den cuenta que tú eres un comunicador de puta madre y que serías el mejor trabajador para ellos. O puede que tengas ambas, que te manden un primer proyecto y con eso hacen un filtro y luego tengas la entrevista donde tú programas en vivo con los otros programadores. Si es tu primer trabajo como desarrollador, normalmente vas a aplicar como frontend o backend developer. ¿Qué es lo que te puedes esperar en la entrevista técnica? Pues tareas del día a día de estas dos posiciones, como por ejemplo crear una API o crear un componente que consuma una API. Tú lo que quieres es conseguir un trabajo, ¿verdad? Entonces toca ir try hard. Si uno sabe que quiere ir por un puesto de backend developer y tiene experiencia en Python, pues la idea sería aprender tal vez algo como Fast API. Tienes que saber iniciar el proyecto de memoria y saber agregar métodos a tu API. Una entrevista normalmente no dura más de 1 hora y en 1 hora es difícil tener un proyecto muy grande que todo funcione. Entonces céntrate en tener algo pequeño pero que funcione. Personalmente a mí me pasó. Tuve una prueba técnica en Python donde la idea era agregar 3 métodos a una API. ¿Qué pasa? Yo hasta ahora tenía experiencia con Django únicamente. Django tal vez no es el mejor framework para crear una API de forma rápida, pero pues era lo que yo conocía, entonces fui con esa herramienta. ¿Qué pasa? Que al final gasté mucho tiempo creando los modelos y solucionando errores tontos que aparecían por ahí antes de siquiera empezar a implementar el API que me pidieron. Y ahí se me fue la mayor cantidad del tiempo. Al final pude implementar los 2 métodos más fáciles y el tercero ni siquiera me dio el tiempo. Obviamente no pasé. ¿Y por qué no pasé? Porque escogí la herramienta equivocada, por idiota, por imbécil, porque nadie me dijo que utilizara Django para eso, porque tal vez un framework como Fast API era lo más apropiado para esa prueba. Y aquí vamos a otro punto muy importante. Tienes que usar las herramientas adecuadas para el propósito adecuado. Si uno quiere pasar una entrevista, si uno quiere conseguir el trabajo, pues lo que digo, toca ir try hard, toca centrarse en hacer la mejor entrevista que puedas hacer. Si vas para una posición de backend, tal vez sea más útil que sepas algo como Fast API o Express. Eso es seguramente mucho mejor que saber React o Next.js. De igual forma para el frontend. Para el frontend, normalmente las pruebas son crear un componente, un sitio web que consuma esta API y presente la información. Más no piden. Para esto puedes usar Django o Sprint, pero tal vez no son las herramientas más adecuadas para este tipo de pruebas, para crear un único componente. Si quieres hacer algo así, tal vez, como ya dije, Next.js o React sea lo más adecuado. Repito, aquí se trata de maximizar posibilidades. Entonces quieres utilizar el lenguaje y las herramientas adecuadas para resolver la mayor cantidad de problemas de la forma más rápida posible. Puedes usar Python, Java, C. Tal vez lo que hoy en día es más versátil sea JavaScript. Durante la entrevista, durante la prueba técnica, tú no quieres dudar, tú no quieres tener que googlear nada. Tú sabes todo de memoria y únicamente estás cambiando nombres y estás expresando el proceso de forma verbal a los reclutadores. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue este dominio de un lenguaje para poder hacer cosas sin tener que googlear nada? Fácil, muy fácil. Repitiendo y repitiendo y entrenando y repitiendo. Tienes que saber iniciar el proyecto de memoria, crear la estructura de archivos, saber las instrucciones específicas del lenguaje o del framework que estés utilizando. Tú no te quieres quedar bloqueado porque se te olvidó un comando, porque se te olvidó algo. Eso no tiene que pasar. Puedes googlear cosas, claro. Es normal que los desarrolladores siempre anden buscando cosas en internet, pero si no lo tienes que hacer en tu entrevista, la verdad es que es mucho mejor. Que sea como una rutina, que sea un entrenamiento. Cada X tiempo vas a crear una API o un componente de memoria y ahí te vas a dar cuenta de qué te falta. Cuando lo puedas hacer de memoria, entonces ya sabes que vas a pasar cualquier entrevista y no tienes que hacer nada especialmente nuevo. Mira,
Un API con un CRUD o un componente, eso ya está hecho, tú solo tienes que aprendértelo y replicarlo. De nada sirve una persona que tenga 1 o 2 años de experiencia, pero que no se haya tomado su profesión lo suficientemente en serio como para aprenderse los básicos. Seguir adelante dejando vacíos en lo que aprendes es muy fácil. Seguir teniendo que usar Google. Muchas empresas no quieren eso. No en un junior, porque en un junior una empresa hace una apuesta. Esto debería ser suficiente para tener una posición de junior. Claro, hay algunos otros temas que podrían favorecer tu candidatura, pero no son determinantes, como por ejemplo conocimientos, no experiencia, conocimientos en bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, contenedores, orquestación, cloud services. Es entendible que un junior no va a tener experiencia con todas estas cosas, pero una persona también puede ser curiosa y buscar al respecto, informarse y leer. Las entrevistas, como todo en la vida, se trata de entrenar y practicar. Seguramente en tu primera entrevista te va a ir terriblemente mal, seguramente no sepas responder muchas cosas, seguramente ya tuviste una prueba técnica. En la segunda entrevista ya tienes la experiencia de la primera entrevista, ya sabes más o menos qué te pueden preguntar. Después de tu primera entrevista consultaste todo lo que no sabías, todo lo que te preguntaron y ahora ya tienes respuestas. Al final de todas las entrevistas siempre te van a preguntar a ti, al candidato, te van a decir, oye, ¿tienes preguntas que nos quieras hacer? Puedes hacer las mismas preguntas en todas las entrevistas, preguntas que son típicas, que tú ya preparaste. Como por ejemplo, ¿cuál es su Git flow? ¿Cuántas personas hay en el equipo? ¿O cuántos proyectos tienen? Si uno quiere ganar algo, tiene que prepararse. Por ejemplo, en tu presentación, tú ya por supuesto hiciste un guión y te lo sabes de memoria, donde resalta las cosas más importantes acerca de ti. También cuando te preguntan cómo te ves en el futuro o qué habilidades quieres aprender, por supuesto que eso ya también lo preparas y tienes una respuesta súper interesante para esa pregunta. Fortalezas y debilidades, ya has preparado esa pregunta 1000 veces. Pasar una entrevista y conseguir un trabajo requiere de todo un conjunto de habilidades y solo te vas a dar cuenta de qué habilidades te faltan hasta que te enfrentas a una entrevista. Así que a la pregunta, ¿cuándo puedo empezar a aplicar a trabajos? ¿Cuándo estoy listo? Pues muy fácil. ¿Sabes crear una API de memoria? ¿Sabes crear componentes? ¿Ya preparaste tu presentación? ¿Las preguntas típicas de la entrevista? Si la respuesta es que sí, pues estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces no aplicando ya? Si aún tienes dudas, pues prepara la presentación, prepara las preguntas, prepara las habilidades técnicas. Estas pueden llevar, por supuesto, un poco más de tiempo, pero la verdad es que tampoco son nada del otro mundo. Mira, hay gente que hace tutoriales en YouTube de 1 hora creando una API, creando un componente. ¿Cuánto te puede llevar a ti replicar eso? ¿8 horas? ¿10 horas? 2 horas al día y en una semana estás lista. Así que si tienes dudas de cuándo empezar a aplicar a un trabajo y cuándo estás realmente listo para enfrentarte a las entrevistas, pues revisa los puntos anteriores. Soy Javier, ingeniero de software en Alemania y adiós.